Hola cabrones, espero que esté muy bien el día de hoy, no extremadamente bien, o sea, muy pero que muy fucking bien. Y sí, y sí, y sí, y sí, y sí. Como pueden ver por el título de este video, que es bastante obvio, es bastante evidente, ¿no? Pues voy a estar hablando sobre la película Dune parte 2. Ya llegó la secuela. Tenía cierta anticipación por esta peli. No estaba loco porque saliera, pero sí estaba al tanto de su lanzamiento. En noviembre de 2021 hice un video comparando la versión de 1984 de David Lynch y la versión de 2021 de Denis, y perdón, todavía no he aprendido el apellido, tan fácil que es usar el traductor, pero voy a intentar lo mejor que pueda. Villeneuve, en donde disecté las similitudes y diferencias de las dos versiones y los estilos de los dos directores. No me voy a poner a repetir lo mismo que dije en ese video, sería redundante e innecesario. Pienso mejor ir directamente a hablar de esta segunda parte. Vayan a ver ese video si no lo han visto. Así que sin más preámbulos y más cosas, vamos a empezar. Esta segunda parte es relativamente una directa continuación de la primera. La primera se quedó en los Harkonnen llegando al poder con el intento de matar al linaje Atreides, la familia real a cargo del planeta Arrakis, o bueno, ese es uno de los planetas que tiene a cargo por la producción de la especie Melange. Una parte de la familia quedando viva, en particular Paul Atreides y su madre Jessica, y conociendo y aliándose con los Fremen. La historia es muy dependiente de la película anterior. Yo sé que es de esperarse que hay que tener cierto entendimiento de lo anteriormente pasado al ver una secuela, pero es común que sean indirectamente conectadas. Se establece un conflicto y termina el conflicto en una misma película. En la secuela se establece y termina otro conflicto de alguna forma relacionado con el anterior. Estas dos partes son más bien una pieza, una película dividida en dos, en donde todo lo que se cubre es el material del primer libro. Así que mirándolo desde esa perspectiva, la primera parte es una forma de prólogo y la segunda es el cuerpo de la historia, al igual que la conclusión, donde se define principalmente el arca del protagonista Paul Atreides. Esta segunda parte es más reservada en la acción. Poco más de la primera hora de la película es enfocada en el entrenamiento de Paul Atreides, de entender los métodos de los Fremen, el mayor énfasis estando en cómo tomar control de un gusano de arena. Hay cierta disectación de la cultura Fremen que se asemeja mucho a los indígenas y guerrillas. La más o menos fuerte dinámica de Paul y los Fremen ayuda a establecer conocimiento y simpatía. Aquí se reta más la creencia de que Paul es el elegido, el Mesías. Hay una división entre los Fremen, no una guerra civil, sino como un desacuerdo modesto. Básicamente los creyentes y no creyentes. Los creyentes son demasiado supersticiosos, al punto de casi tirar por la ridiculez. Los no creyentes creen más en la lucha colectiva, en el entendimiento de que el cambio se logrará peleando juntos, donde cada cual reconoce el valor y contribución propia. No darle el crédito a solo una persona que vino de la nada y pácata nos salvó. En especial alguien que por cuestiones de herencia fue un contribuyente de su opresión. Es cierto que el padre del protagonista, el duque Leto Atreides, era más justo en sus tratos a la producción de especia. Esa es de las principales razones que el barón Harkonnen y el emperador Shaddam el IV Corino llegaron a matarlo. Pero a fin de cuentas era un moderador defendiendo el status quo, haciendo la opresión más tolerable. Mientras que su directa oposición, los Harkonnen, van directo al fascismo, deshumanizando a los Fremen, comparándolos con ratas que deben extinguir. Que, por cierto, me agrada el simbolismo con la rata en el desierto. El romance entre Paul y Chani se elabora e interconecta con lo ya mencionado. Chani forma parte del grupo de no creyentes. Se llega a ver una tensión entre los dos tras continúa la película. Como arca definitiva, como último remedio, Paul se termina asumiendo el rol de Mesías, del Muad'Dib, el Kwisatz Haderach. Faith Rauza aparece en la película con mucho más énfasis, más concentración, a diferencia de la versión de David Lynch. No es el villano principal, pero es el que se estará coronando el líder de la producción de especia en Arrakis.
justo lo que Paul busca recuperar para los Atreides volver al poder. Yui, el que fue forzado a traicionar al duque Leto por la captura de su esposa, le dan una muerte más dramática a diferencia de cómo lo hizo David Lynch peleando con Faith en un coliseo de lucha hacia los Harkonnen. Su muerte está hecha para crear la anticipación de la pelea de Paul y Faith al final de la película. Como había comentado en el primer video hablando de Dune, así, habría sido gracioso que un músico británico popular hubiera hecho el papel de Faith, ya que en la versión de David Lynch, Sting de The Police hizo el papel, que había sugerido a alguien, qué sé yo, como Harry Styles o algo así. Pero Austin Butler hace un muy buen papel. El final es muy satisfactorio con el cómo se resuelve el conflicto, una culminación perfecta de arcas. Paul logra liberar a los Fremen. Gurney tiene su breve momento de venganza matando a Glossu Rabin muy rápido. Jessica se vuelve la definitiva reverenda madre de las Bene Gesserit. La hermana de Paul no llega a nacer en esta parte. Esa es una de las cosas que David Lynch adelantó en la historia. Al parecer la hermana tiene mucha importancia después del primer libro. Lo que hacen es establecer la conexión sobrenatural y profética que tiene con Paul. El barón Harkonnen muere a manos de Paul, un cuchillazo en el cuello, recostado en los primeros escalones del trono del emperador. Su objetivo final que no logró. Aquí le dan más importancia al personaje Irulan Corino, hija del emperador. Hace que se case con Paul para establecer el nuevo orden. David Lynch apenas la utilizó en su versión, solo aparece dando la fundamental información de cómo funciona el universo al principio y de resto está de adorno. Paul culmina su relación con Chani, que ya se estaba deteriorando por asumir el rol del Mesías, consumiendo el agua de la vida. Se deja relativamente abierto sobre si realmente es el Mesías o no. Lo que Paul hace para liberar a los Fremen no es particularmente sobresaliente. Desde la perspectiva de alguien desconectado de las supersticiones de los Fremen, Paul simplemente se mostró como un líder con convicción que aceptó la mentira para que al fin los Fremen tomaran verdadera acción. Gurney pienso que es ese tipo de persona. Él solo estaba esperando llegar hasta los Harkonnen y partirles la madre. Él no se muestra como creyente. Hasta se ofreció para pelear con Faith, pero Paul le negó eso. Él simplemente es fiel a los Atreides. Paul parece genuinamente creer que lo es. Se da a entender con ciertos movimientos arrogantes de poder como hacer que el emperador le bese los pies y usando generalmente un vocabulario de grandeza. Chani se larga después de todo eso sucedido volviéndose disasociada. Por lo que busqué, estas películas se llegarán a cerrar como trilogías. La tercera parte siendo más indirectamente relacionada y no tan enfocada en Paul. Su historia termina aquí. Aparte de las películas, harán una serie spin-off, tal y como lo intentaron en los 2000. Como nota final le daré la misma que le di a la primera, como un 8.3 sobre 10. La nota se aplica en colectivo, ya que lo veo más como una película de poco más de 5 horas. So que sí, eso realmente sería el video en cuestión, ¿no? Díganme lo que piensan y sí, las redes sociales, toda la inscripción, todas esas cosas así. Sí, eso sería todo. Nos vemos.